Hoy les traemos una historia que desafía los límites de la realidad y la ficción. Prepárense para adentrarse a La Cámara de los Lamentos. Un relato de horror biomecánico que se oculta en las sombras de las montañas entre Ciudad de México y los bosques de la Marquesa. Acompáñennos en este viaje al abismo. A unas horas al suroeste de Ciudad de México, entre el espeso bosque y las colinas de la Marquesa, se esconde un antiguo complejo subterráneo, conocido localmente como el Laberinto de los Lamentos. Este lugar, ahora en ruinas y cubierto de vegetación, ha sido objeto de rumores y leyendas aterradoras. Se dice que lo que una vez fue un laboratorio de investigación biomédica se ha convertido en un sitio de horror inimaginable. En los años 60, este complejo subterráneo albergaba un laboratorio secreto, un bastión de investigación donde científicos desafiaban los límites de la biología y la tecnología. Su objetivo era la creación de seres biomecánicos, una fusión entre el tejido humano y maquinaria avanzada. Pero cuando el laboratorio fue clausurado abruptamente, los registros fueron destruidos y el lugar quedó sellado en un oscuro misterio. Las historias locales hablan de experimentos horribles y entidades monstruosas que surgieron de estas investigaciones. Los rumores sugieren que el lugar no solo almacenaba tecnología avanzada, sino también almas atormentadas, atrapadas entre la vida y la muerte. La Cámara de los Lamentos, el corazón de este complejo, es el centro de estas leyendas. Una sala donde el dolor y el sufrimiento se entrelazan con la maquinaria. Un grupo de amigos, movidos por la curiosidad y las historias macabras, decidió explorar el laberinto de los lamentos. Armados con cámaras, linternas y grabadoras, se adentraron en el complejo con la esperanza de capturar evidencia de lo inexplicable. Su travesía comenzó en la entrada oculta entre la maleza, un túnel oscuro que parecía absorber la luz de sus linternas. A medida que avanzaban, los pasillos se volvían cada vez más claustrofóbicos. Las paredes estaban recubiertas de una sustancia viscosa y orgánica, una mezcla repulsiva de carne y metal que pulsaba débilmente con una luz roja ominosa. Los tubos y cables incrustados en las paredes se movían como si tuvieran vida propia, y el aire estaba cargado con un olor metálico y putrefacto. Finalmente, llegaron a la Cámara de los Lamentos. Este espacio vasto y cavernoso estaba dominado por un dispositivo antiguo y grotesco, una amalgama de metal corroído y tejido humano en descomposición. La cámara estaba iluminada por un resplandor rojo, y los gritos desesperados comenzaron a llenar el aire. Era como si las voces de las almas atrapadas intentaran comunicarse con ellos desde un abismo de sufrimiento. De las profundidades del dispositivo emergieron las criaturas biomecánicas. Eran entidades horrendas, combinaciones retorcidas de carne expuesta, cables y placas metálicas. Sus movimientos eran una mezcla inquietante de precisión mecánica y dolor orgánico. Los rostros deformes y los ojos cibernéticos parecían reflejar la agonía de las almas atrapadas en esos cuerpos monstruosos. El grupo, horrorizado por la visión, trató de grabar lo que estaba sucediendo, pero sus dispositivos fallaron. La presión en el aire aumentaba, y el laberinto comenzaba a cambiar, como si estuviera vivo e intentara atrapar a los intrusos. Los gritos se mezclaban en una cacofonía de desesperación, y el miedo se apoderó de ellos. En medio del caos, uno de los miembros del grupo, Albania, fue atrapada por una de las criaturas biomecánicas. Su cuerpo fue absorbido por el dispositivo, fusionándose con la maquinaria. El resplandor rojo se intensificó, y el dolor y el sufrimiento de Albania se convirtieron en parte de la cámara. Los gritos se unieron al eco perpetuo de la sala.
creando una sinfonía eterna de agonía. Los sobrevivientes lograron escapar, pero la experiencia los dejó traumatizados para siempre. Nadie volvió a aventurarse en el laberinto de los lamentos después de esa noche. La cámara permanece allí, guardiana de los ecos eternos de los desafortunados que se atrevieron a cruzar sus puertas. El horror biomecánico sigue esperando en las sombras. Un recordatorio aterrador de los límites que no deben cruzarse. Después de la aterradora desaparición de Albania en el laberinto de los lamentos, su familia enfrentó el dolor y la desesperación. Albania era una persona querida, y su desaparición dejó un vacío profundo en el corazón de sus seres queridos. La familia, desesperada por respuestas, recorrió cada rincón del complejo subterráneo en busca de alguna señal de su paradero. Pero sus esfuerzos resultaron en vano. Las noticias locales cubrieron la desaparición de Albania, pero la investigación pronto se estancó. Las autoridades, sin evidencia concreta de su paradero, tuvieron que abandonar las búsquedas, dejando a la familia con preguntas sin respuesta y una creciente sensación de desesperanza. Con el tiempo, la familia de Albania se vio obligada a aceptar la dolorosa realidad. Su ser querido había desaparecido en circunstancias que parecían desafiar la comprensión. Las noches se convirtieron en una mezcla de recuerdos y lamentos, y la búsqueda de Albania se transformó en una serie de vigilias y memorials. La tristeza y la incertidumbre se convirtieron en una constante en sus vidas. Un recordatorio perpetuo del amor perdido y del misterio sin resolver. En la comunidad local, la historia de Albania se convirtió en una leyenda triste, y su familia mantuvo viva su memoria con un pequeño memorial en su honor. Colocaron velas y flores cerca del laberinto, como un gesto simbólico de esperanza y despedida. Cada año, en el aniversario de su desaparición, la familia se reúne para recordar a Albania y para aferrarse a la esperanza de que algún día el misterio del laberinto de los lamentos pueda ser resuelto. Mientras tanto, el laberinto de los lamentos sigue siendo un lugar evitado, y la historia de Albania resuena como una advertencia aterradora sobre los riesgos de explorar lo desconocido. El dolor de su familia y los ecos de su sufrimiento permanecen entrelazados con las leyendas del complejo. Una mezcla de dolor y misterio que nunca se desvanecerá por completo.